Y de verdad que para mí, que llevo tantos años ya en el ejercicio de lo que significa la actividad política, este es uno de mis mejores épocas, uno de mis mejores tiempos. Yo a veces no sé si agradecerle al procurador, si abrazarlo, si decirle que realmente lo que hizo me lanzó hacia la búsqueda de una sociedad distinta a la que es el Congreso de la República, donde con muchísimo respeto las camarillas del poder no hacen cosa distinta que beneficiarse con el ejercicio de la actividad legislativa y gubernativa. Por ello, y esto además me permitió acercarme a personas como mis compañeros y compañeras de la Marcha Patriótica, como la Juventud Comunista, como la Federación de Estudiantes Universitarios, como la CEU, que además con su oxígeno y con su alegría vital nos permiten ver el país y recorrerlo de una manera distinta. Y por ello estar aquí en la universidad para mí es supremamente importante, por el espacio vital que significa desde el conocimiento. Y a su rector, y como los estudiantes que también hacen parte precisamente de todo este conglomerado, la invitación es para nosotros significativa, y me llama también la atención, y quiero saludar al miembro de la Fuerza Pública que está aquí con nosotros, porque yo creo que nosotros tenemos que construir también relaciones patrióticas con quienes además deben contribuir a generar fundamentalmente unas relaciones sociales donde el pueblo se encuentre no para perseguirse y matarse, sino para construir un escenario de nación totalmente diferente. Así que compartir el escenario con él y la mesa es muy importante, porque esto, a través de nuestras intervenciones, tiene que dar una configuración del escenario de paz que queremos significar. Y saludo al representante de la Cámara de Norte de Santander por el Partido Liberal, que nos acompaña en este momento en la mesa principal. E igualmente reitero mi saludo al miembro de la universidad que lo trajo a usted hasta aquí a la mesa principal, lo mismo que a Rafael, miembro de Poder Ciudadano. A mí me parece que es importante significar que no solamente como colombiana y como parte de Colombianos y Colombianas por la Paz estoy aquí, sino que yo soy vocera de la Junta Patriótica de la Marcha y hago parte también del Consejo Patriótico Nacional, y es muy importante para nosotros en este acercamiento que hacemos hoy a Norte de Santander, donde vinimos además convocados por la universidad, de manera muy importante, porque hablar de la paz no es simplemente mencionar la palabra, no es simplemente convocar el anhelo que tenemos desde nuestro interior, desde nuestros intereses, desde nuestras intenciones de país, sino también visualizarlo en acciones concretas de lo que significa la construcción de los escenarios de paz. Y creo que es muy importante plantear aquí, además, que nos trae el recorrido por el país que nos hemos puesto como reto, y es precisamente convocar a ese constituyente primario, al pueblo, a lo que significa la construcción de nación y de país, desde la posibilidad y desde la perspectiva de que precisamente esa convocatoria constituyente nos permita juntarnos en una serie de acciones desde espacios vitales como la universidad para construir la nación que queremos, y construirla desde lo que planteaba Falsborg, desde la acción, desde la investigación, acción, participación, para poder nosotros tener lo que es el derrotero, el conjunto de propuestas y de acciones que conlleven a esos contenidos que significa la paz. Y por eso nosotros le proponemos al país, no solamente desde Colombianas y Colombianos por la Paz, una acción que fue muy importante, que además recogió el sentimiento de la nación colombiana, del pueblo colombiano, como fue tener la perspectiva de unos acuerdos y de unas iniciativas humanitarias, y en este caso que nos llevaron a la posibilidad, como lo dijo Javier, de interlocutar sobre la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, colombianos y colombianas además, alzados en armas, para buscar la posibilidad de que a través de las liberaciones, que no eran lo que se pretendía hacerle creer a la sociedad colombiana, un simple show o una actividad farandulera de quienes éramos parte de Colombianos y Colombianas por la Paz, porque eso tiene muy poco, sino la búsqueda de la voluntad, de la decisión, de la iniciativa,
de la posibilidad de la paz a través de lo que eran acciones humanitarias. Y sobre esta posibilidad, que fue cierta, que fue real, que fue muy difícil, que fue torpedeada muchas veces, también expresarle a la nación colombiana, al país, la posibilidad de la salida política y negociada de la guerra que vive Colombia. Y por eso podría uno decir que el prolegómeno de la Mesa de La Habana se fundamenta realmente en ese ejercicio humanitario que hicimos entre colombianas y colombianos por la paz, que también hace parte, como lo hacen muchas organizaciones de marcha, como lo hace Congreso de los Pueblos, como lo hace Comosoc, como lo hacen las organizaciones campesinas del Catatumbo, del Valle del Cimitarra, o Fensuagro, o las organizaciones estudiantiles como la MANE, por ejemplo, o las organizaciones de mujeres. El interés, además, de lograr combatir la matriz de opinión que ha sido difundida de manera muy poderosa por los medios de comunicación que se asientan en la mente de la gente de este país, obviamente con lo que significan acciones determinadas para impedir que la gente piense que la posibilidad de la paz pasa por los acuerdos, pasa por la civilidad, pasa por la voluntad política de quienes construimos estos escenarios, pero que fundamentalmente significa que la nación colombiana puede lograr esa paz a través precisamente de lo que para nosotros es muy importante en un país en conflicto y en guerra, que son los acuerdos humanitarios que sacan a la población civil del conflicto, como muy bien lo ha asignado Colombia en los convenios internacionales de los cuales hace parte como nación, como parte del conjunto de naciones. Por eso yo quiero recabar aquí ese ejercicio, ese escenario que fue muy difícil, que nos confrontó, que además generó conflictos artificiosos entre la nación colombiana y la venezolana, cuando realmente lo que se pretendía y lo que se propendía fundamentalmente era generar no solamente las liberaciones per se, sino ir construyendo un imaginario de la necesidad de la paz. Y es por ello que nosotros, como colombianas y colombianos por la paz, en su momento le planteamos al país un acuerdo especial mediante el cual se pudiera posibilitar un cese bilateral al fuego. Un cese bilateral al fuego que pasa por plantear precisamente eso, cómo se desimpacta la población civil, cómo se permite que la sociedad colombiana genere imaginarios que le garanticen y que le posibiliten imaginarse cómo sería el país sin guerra. ¿Cómo podría el país avanzar sin la guerra? ¿Cómo podría el país no tener este conflicto armado, que además es el corolario, es la introducción a lo que cada vez más se ha empotrado en el país, que es la pobreza, que es la miseria, pero que sobre todo es funcional al modelo de desarrollo que se resiste en este país a ser cambiado por las élites del poder, por el discurso hegemónico del poder, por el discurso además que genera y que subyuga desde el pensamiento la posibilidad de abrir esas avenidas hacia la paz. Por eso, y lo quiero decir hoy aquí, donde han sido asesinados 10 miembros de la fuerza pública, donde hay uno desaparecido, donde hay 5 en condiciones de salud bastante delicadas, que es precisamente eso lo que nosotros queríamos plantear y evitar en una discusión de lo que significa una agenda hacia la paz. Porque la sociedad de Cúcuta hoy, o de Pamplona, más cerca al escenario de la guerra, al teatro de la guerra, debe estarse pensando para qué los diálogos de La Habana, si acaban de matar a 10 policías, si hay uno desaparecido, si hay 5 en estado grave de salud. Entonces, ¿de qué paz estamos hablando? Esa debe ser la pregunta que se tiene que estar haciendo la gente hoy. Pero la gente no se hace la pregunta de la importancia de participar, de incidir con nuestra actitud, con nuestra postura a producir una decisión hacia el gobierno nacional y hacia las Fuerzas Armadas revolucionarias, llámese ELN o llámese FARC, para poder permitir la posibilidad de un cese bilateral al fuego, que además, vuelvo y repito, como lo dije anteriormente, no impacte de manera tan desestructurante, inclusive desde la voluntad, en lo que significa preparar a la gente, no hacia el posconflicto, porque para mí el posconflicto está muy lejos todavía, más bien hacia la construcción de lo que significa una agenda de contenidos hacia la paz. Y en eso la universidad juega un papel supremamente importante,
como un espacio vital, como un espacio donde se recrea el pensamiento, pero que también hay que buscar la posibilidad de construir un pensamiento crítico. ¿Y cuál es ese pensamiento crítico? El que permite controvertir las políticas que generan educandos y educandas precisamente o para la emancipación, o para la libertad, o para la sumisión o la subordinación. Nosotros estamos propendiendo precisamente para todo lo contrario, para la posibilidad de una educación emancipadora, liberadora, una educación de sujetos y sujetas libres, politizadas, que entiendan claramente que la paz no es un problema de La Habana, sino que es un problema del país, del pueblo. Es un problema entre las oligarquías, entre el establecimiento, entre quienes detentan ese poder y quienes padecen y sufren las políticas que ese poder cada vez más aprueba y que se le aplican a rajatabla. La paz es un derecho, sí, constitucional, podría estar o no en la Constitución, pero es un derecho que tenemos como seres humanos, como seres vitales, a vivir en sociedades sin amenazas, a vivir en sociedades sin guerras, a poder salir a la calle. Hoy decía y comentaba una funcionaria de la universidad algo que se me parecía al discurso de Uribe, pero que es un desarrollo del discurso que planteó él, poder volver salir a las calles, poder volver a transitar por las carreteras. Y eso significa que precisamente ese acto de guerra que ocurrió en el día de ayer atemoriza a la gente, la llena de miedo, pero no le deja reflexionar realmente sobre la necesidad que tenemos que traer de construir un discurso hacia esos contenidos de la paz. Precisamente cuando nosotros insistimos, y yo quiero insistir aquí en la universidad, sobre la necesidad de un acuerdo especial humanitario, tiene que ver con la posibilidad de construir desde los imaginarios esa posibilidad de la paz. Y la universidad juega un papel estructurante y fundante en la formulación y en la formación de pensamiento crítico, que no significa pensamiento único, que no significa pensamiento homogéneo, pero que sí significa el espacio del debate, del ágora, de la discusión, de la construcción de ese pensamiento. Por eso, cuando el rector reclamaba unas posturas distintas frente o a su elección, o frente a los discursos, o frente a las decisiones del mundo universitario y académico, yo creo que esto tiene mucho que ver con la imposibilidad de expresarse por parte de quienes hacen parte del estamento estudiantil. Y la gente explota como cuando una olla atómica no se le deja bien la válvula de escape, que se estalla la olla, se tumba las paredes y si está cerquita quien está cocinando la mata por ahí derecho. Una olla a presión. Entonces, yo creo que estos espacios que se abren, a quienes inclusive somos tachados desde el establecimiento como terroristas, porque nos oponemos a ese pensamiento único, a un pensamiento que no permite claramente que podamos construir una nación, que podamos construir una sociedad distinta, que podamos, como dice el himno de Santander, construir la patria. Una patria que nos ame, no una patria que nos apriete. O una matria también, o una matria que nos diga que tenemos derechos, que somos ciudadanos, pero que además lo que estamos construyendo precisamente con esos acuerdos de paz que se discuten en La Habana, que nosotros pretendemos llenar de contenido, es una democracia radical, una democracia profunda, que dé cuenta de nuevas subjetividades ético-políticas y bioéticas en este país, inclusive que se enseñoreen en estas avenidas del conocimiento para poder inclusive construir pensamiento propio de país, para poder construir lo que nosotros consideramos que debe ser esa salida política y negociada de la guerra que vive el país. Y yo a veces me pregunto, ¿cómo bajamos nosotros? ¿Cómo logramos nosotros que esa expresión, que ese ánimos, que esa decisión que tenemos muchos actores y actoras en este país, logre llegar a ese constituyente primario, a ese soberano, a ese poder popular, que son en este caso, por ejemplo, los estudiantes que están pensando en una constituyente universitaria? ¿Qué significa la constituyente universitaria? ¿Qué significa la iniciativa de los estudiantes? Significa que los estudiantes están planteando ser tenidos en cuenta,
que los estudiantes están rompiendo las formas de representación como las está rompiendo la sociedad colombiana. La sociedad colombiana lo que está diciendo es, con las movilizaciones, con la participación en cuanto foro y evento hay, lo que está diciendo la sociedad colombiana es, queremos pasar de una democracia intermediada, de una democracia representativa a una democracia protagónica y participativa, donde nosotros podamos expresar, pero además inclusive con las contradicciones, construir el pensamiento de país que nosotros tenemos que lograr hacia la paz. La paz es una palabra que emociona a todo el mundo, pero la paz no es simplemente la emoción. La paz es la razón, es la argumentación y es la disposición hacia ello. Por eso, llegar hacia las regiones, a movilizar el pensamiento, a lograr que la universidad vaya más allá de los muros de la universidad, que la universidad inclusive empuje la participación de los y las jóvenes, planteando estos escenarios, llenándolos como está expresado en el día de hoy de interés, es fundamentalmente para que en esos escenarios nosotros recojamos propuestas hacia la construcción de la paz. Pero creo que lo más importante, y en esto comienzo a plantear propuestas muy claras, acabo de plantear que la universidad se vincule clara y abiertamente a la necesidad de un acuerdo especial humanitario en este país que acabe con estos rezagos tan peligrosos de la guerra y que acabe además con estos impactos de la guerra. A nosotros, yo soy una mujer de izquierda, pero soy una mujer demócrata además en ello, como mujer de izquierda que soy. Y eso no me permite a mí cerrar la mente. Eso no me permite a mí cerrar la mente para decir que no me duele la muerte de los policías y de los soldados, me duele enormemente como mujer que busca la paz, pero no soy neutra en la búsqueda de la paz. En la búsqueda de la paz tengo claramente una expresión y un pensamiento de cómo puede ser esa paz, de cómo se puede lograr la paz, de cómo las instituciones del país, la educación del país, está planteada para mantener un statu quo en las instituciones que garanticen este modelo neoliberal, que garanticen este modelo de desarrollo. Es increíble que los rectores de las universidades del país, en lugar de estar buscando cómo se profesionalizan mejor los docentes o los discentes, están pensando cómo consiguen plata. Es increíble, o sea, abro en estos días, en el día de ayer que venía para acá, una revista y me encuentro que el León de Grave de la Universidad Nacional está ofertando el León de Grave para que la gente presente espectáculos allá, que ya no le pertenece a la universidad además, y está presentando a Lolita Flores o a Rosario Flores, la española, y entonces uno queda como loco. ¿Esto es la universidad o es el Teatro Jorge Eliezer Gaitán o es un espectáculo comercial? ¿Esto qué es? Es la universidad a lo que la pusieron, y no a pensar, y no a construir pensamiento, y no a posibilitar que los estudiantes, con todo el derecho que tienen y que tenemos, porque este es un problema de la sociedad, a debatir sobre el gobierno de la universidad, a debatir su participación en el gobierno de la universidad, porque no pasan por aquí como almas sin pena, pasan por aquí, por la universidad, como hombres y mujeres que piensan y que desde allí construyen y desde allí plantean los contenidos de lo que les mencionaba también anteriormente, que es una educación para la emancipación de este país, que tiene tantos millones de pobres y que tiene tanta gente que no puede ingresar a la universidad, y es ahí donde están los elementos y los instrumentos para construir un discurso hacia la paz. Es decir, esos son precisamente los planteamientos que nosotros requerimos para discutir qué tipo de sociedad queremos y qué representa Norte de Santander en el concierto del desarrollo y de la participación en la construcción de la paz. Norte de Santander es un departamento supremamente importante y muy importante además por lo que significó en las luchas emancipadoras de este país, en la primera independencia, y tiene que ocupar un papel muy importante en la segunda y definitiva independencia que tiene que tener este país. Segunda y definitiva independencia que tiene que pasar por lograr una educación no solamente gratuita,
para quienes quieren ingresar a la universidad, sino una educación de contenidos que prepare sujetos políticos que puedan controvertir y que puedan defender lo alcanzado en esta sociedad. Es decir, sujetos y sujetas que realmente garanticen que desde el conocimiento nosotros somos capaces de construir un pensamiento autónomo. Y es ahí donde está la independencia, y es ahí donde está la soberanía. Soberanía que significa romper imperialismos que nos obligan y nos conducen a adoptar políticas que no favorecen al pueblo colombiano, sino que mantienen al pueblo colombiano en estado de guerra y en estado de postración. Políticas, propuestas que además tienen una autopista que camina súper rápido, que son medios de comunicación que embrutecen a la gente, medios de comunicación que no le permiten a la gente reflexionar, ni siquiera formar opinión, que sería lo mínimo, que sería lo más importante. Medios de comunicación que están al servicio de intereses que conculcan el derecho a la paz. Medios de comunicación que le meten a la gente en la cabeza que la cosa política de una señora muy importante que tiene un programa de radio todos los días por la mañana, la gente queda convencida que con escuchar 1, 2, 3, la cosa política ya quedó politizada de por vida. Y a veces cuando dicen los muchachos que no es la cosa política sino la chocha política, uno queda convencido que sí es así, porque realmente eso de política no tiene nada. Eso es la farsándula de este país, la farsándula que le vende imaginarios del consumo a la sociedad, imaginarios de quienes no son personas porque no se visten de determinada manera, porque no hablan de determinada manera, porque no aparecen en determinadas partes, porque no están en otros escenarios, cuando realmente la política, que es lo que requiere esta sociedad, que es lo que necesita esta sociedad, es tal vez la savia fundamental más importante para construir la paz. La política desde la participación. Aquí estamos haciendo política, aquí estamos hablando de política. La paz es política, aquí lo que no estamos hablando es de partidos, porque eso casi no existe en este país, mejor dicho no existe, son agencias de privilegios que se negocian a espaldas del pueblo colombiano para obtener determinados réditos, no en beneficio del pueblo, sino en beneficio en la mayoría de las veces y con muy contadas excepciones de la corrupción. Por eso creer que la paz es una entelequia que se mueve como que fuera un satélite es una gran equivocación y a eso nos han querido conducir. Por eso les decía yo, Norte de Santander es muy importante. Tiene que ver con algo que mencionaba el decano de Economía de aquí de la universidad, lo que mencionaba el rector esta mañana en el café que tuvimos oportunidad de compartir, de que las relaciones de Norte de Santander no las definen las relaciones diplomáticas entre Caracas y Bogotá. Las define la gente aquí en la territorialidad. Uno pudiera decir que Táchira y Norte de Santander son de un pájaro las dos alas, son lo mismo, son el mismo cuerpo, comparten la misma geografía, comparten casi que la misma espiritualidad, comparten la misma cultura, dependen los unos de los otros, pero las políticas que se imponen ni siquiera consultan los intereses de lo que para la gente significa la economía de la región. Economía de la región que, como muy bien lo puntea el libro que me acaban de regalar, no es la economía precisamente del contrabando, no es la de la ilegalidad, no es la del lavado de dineros. Economía que tiene que ver precisamente con la cadena productiva y los valores agregados que este departamento le aporta a la otra nación, o lo que la otra nación le aporta a esta nación. Y aquí, eso significa la paz, y les voy a decir por qué. Porque precisamente en Norte de Santander hay un incremento elevadísimo de lo que es el empleo informal. ¿Y qué es el empleo informal? El empleo informal es simplemente la gente que trabaja por nada, la gente que trabaja sin seguridad social, la gente que no tiene derecho a pensionarse, más llano todavía, la gente que si se enferma no tiene EPS, la gente que tiene que morirse de hambre simple y llanamente, o sea, la gente que se la juega, que vive del rebusque, pero no un empleo formal que dé cuenta de que aquí hay industria, de que aquí hay industria nacional, de que aquí hay producción nacional. Eso es paz, eso es discusión sobre la paz.
La paz no es solamente lo que muestran los noticieros, lo que significa la muerte, lo que significa la guerra, lo que significa el desplazamiento, lo que significa el conculcamiento de los derechos ciudadanos de la gente en el país y muy concretamente en la región. Esta es una región viva, este es un espacio muy vital, porque este es el espacio que nos recuerda a nosotros lo que la Constitución establece de la integración latinoamericana, de lo que significa la integración latinoamericana. Y ese relacionamiento, esa construcción inclusive de jure permanente, significa claramente que nosotros aquí tenemos que plantearle al país, pero sobre todo a la sociedad norte santanderiana, otra forma del buen vivir. Y esa forma del buen vivir pasa por eso, por el buen empleo, pasa por generar condiciones para la educación, pasa por generar condiciones para la salud. Y por eso decíamos nosotros esta mañana y le planteábamos al rector, nosotros estamos aquí como marcha, nosotros no somos terroristas, nosotros somos colombianos y colombianas que estamos construyendo un discurso hacia la paz y que estamos construyendo el discurso hacia la paz buscando espacios tan vitales como la universidad para que precisamente nos reunamos a discutir la paz que necesita Colombia comenzando desde la región. Y le decía yo, nosotros somos absolutamente falsbordianos en esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahí con la gente, con el pueblo, con lo que queremos construir. Y yo le decía a veces cuando la gente me ve en los escenarios, a mí me han cerrado muchas puertas, rector, por eso yo le decía que muchísimas gracias, porque nosotros pudiésemos estar aquí, siendo todo un derecho. Y a muchos estudiantes que piden la posibilidad de que yo vaya a algún escenario, pues de una vez quedan listos en el libro oscuro, no digo negro porque esa es una palabra que hay que sacar, pero en el libro oscuro porque supuestamente quienes estamos controvirtiendo este orden de cosas, este estado inconstitucional de cosas, quienes estamos buscando la paz desde el discurso, desde el debate, desde las ideas, estamos siendo caracterizados como terroristas. Y yo me pregunto muchas veces, la gente cuando me ve llegar me toca porque no sabe si soy yo cuando no me pongo el turbante. Y otras veces cree que yo debo llegar de camuflado y de fusil al hombro, cuando de lo único que estamos armados nosotros es de la palabra, porque en este país hay que poner a marchar la esperanza y hay que poner a marchar la posibilidad de la construcción de la paz. Pero yo quiero decirles a ustedes una cosa, yo comparto mucho de lo que aquí se ha planteado en las reuniones que hicimos anoche y en la mañana en la universidad sobre lo que padece el norte de Santander. Y les quiero contar una cosa que a lo mejor ustedes ni tienen idea. Yo presidí la comisión del Congreso que le hizo seguimiento a los paramilitares que fueron extraditados para extraditar la verdad hacia Estados Unidos. Y nosotros fuimos y los perseguimos hasta allá para conocer realmente lo que había pasado con un paramilitarismo que está a la orden del día, que no se ha acabado, que no se ha exterminado. Porque eso es una decisión política, es una decisión del gobernante, esa es una decisión del establishment político de este país, y no del campesino que se tiene que esconder o desplazar, o no del estudiante que se tiene que amordazar, o no de la universidad que se tiene que cerrar, y mucho menos del empresario que tiene que hacerse el de la vista gorda ante la ilegalidad de lo que es el comercio de este país.